Hoy vamos a compartir una palabra, pero antes vamos a ver un video, una historia que está en la Biblia y que luego vamos a leerla, la historia de Jesús y un centurión. Así que mientras todos nos acomodamos, vamos a ver este video. Es el centurión. Así que el salón de bodas estaba lleno de gente. Lamento interrumpirte, Rabí, pero quisiera pedirte un gran favor. Tengo un sirviente en mi casa. Lo he tenido hace mucho tiempo. Es afectuoso. Bueno, más parece un hijo que un sirviente. Está muy grave. Agonizante, creo. Rabí, con toda humildad. ¿Quieres pedirme que vaya a tu casa? Bien. Iré contigo. No merezco que tú entres bajo mi techo. Sé que sí. Si tú así lo quieres, mi sirviente sanará. Soy un hombre subordinado. Pero también tengo autoridad sobre un centenar de soldados, y si digo a uno de ellos, haz esto, sé que lo hará. Y si digo a otro, ve allá, sé que él irá. No necesito verlo, lo sé. Así que es suficiente que tú lo ordenes, y hecho estará. ¿Oísteis a este hombre? Rara vez he encontrado tal fe en el pueblo de Israel. Ve a tu casa. Tu fe ha curado a tu sirviente. Luego es amigo de los romanos. Tus órdenes han cambiado. Pero sabemos que somos el pueblo elegido. ¿Cómo puede merecer más un pagano que un hijo de Israel? Todo el mundo es bienvenido a la mesa de mi padre. Ricos, pobres, amos, siervos, hijos de Abraham y de paganos. Decio, escucha. Ya puedes regresar a casa. Marco está bien, tu sirviente está curado. ¿Qué? Ven, vamos. Anda, lo verás por ti mismo. Yo mismo lo vi, está curado. Ven, vamos. Anda, vamos a casa, ¿qué esperas? Vamos. Muy bien, hasta acá. Le damos un aplauso. Y queríamos compartir este video que es de una historia de Cristo, una película que también muchas veces la hemos visto, pero era importante que nuestras mentes entendieran lo que Dios hizo en ese momento y hoy podemos rescatar una enseñanza para nuestras vidas. Acá sí hay algo que este hombre, este centurión, que era un soldado romano que tenía a cargo 100 hombres, ¿no? 100 hombres muy preparados, era un hombre de mucha autoridad. Usted imagínese que los romanos invadieron a Israel y prácticamente estuvieron 400 años con mano de hierro gobernando sobre todo ese territorio, ¿no? No solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones vecinas, y lo hicieron por medio de estos hombres que tenían mucha autoridad. Ellos decidían quién vivía
y quién moría. Y este hombre entendía lo que era tener palabra de autoridad. Y es lo que en esta mañana también tenemos que nosotros entender, lo necesario de que como hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Usted es un hijo de Dios, un hijo del Señor. Como hijo de Dios tiene que comenzar a crecer en la autoridad que Cristo le ha dado. Usted tiene autoridad espiritual. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Si usted quiere tener victoria en la vida como creyente, bueno, tiene que crecer en la autoridad que Dios nos da. Es fundamental que un creyente madure en esta área. Hay muchas personas que son cristianas, que creen en Cristo, creen en Dios, pero no desarrollan su autoridad espiritual. Y entonces no tienen victoria, primero en sus vidas personales, pero también no pueden compartir la obra de Dios a otras personas porque ellos no tienen autoridad espiritual. Y eso a usted no le debe pasar, sino que para estas son las reuniones y para esto compartimos la palabra de Dios, para que todos crezcamos en la autoridad espiritual. Si hay algo que causó mucho mal en la iglesia cristiana durante siglos, es que mucha gente dependía de una autoridad en la congregación, dependía de un líder, y eso hacía que la mayoría de los creyentes solamente eran oidores del mensaje de Dios, pero nunca lo podían aplicar a sus vidas. Usted seguramente ha escuchado la palabra laico en una iglesia, ¿verdad? Los laicos. Bueno, los laicos son personas que solamente venían a la congregación, se sientan, escuchan el mensaje de Dios, pero luego se van. Solamente escuchan, pero no se ponen sobre sus espaldas a la iglesia de Dios y creen que no tienen que tener autoridad como cristianos, que solamente hay una dependencia de que un pastor, de que un ministro, de que un cura, de que alguien ore por las necesidades y ore a Dios. Bueno, esa palabra laico le ha hecho mucho mal a la iglesia porque hace que muchos cristianos toman una posición muy pasiva en lo que es la autoridad. Amén. Y esto es necesario que todos lo aprendamos. Si usted quiere experimentar los milagros, si quiere experimentar la bendición de Dios, debe madurar en la autoridad que Dios le da. Hay victorias que usted la va a pelear como hijo de Dios. Y eso depende de la autoridad que usted tenga. ¿Me entiende? Es muy importante. Hay batallas espirituales, batallas con respecto a las bendiciones que Dios tiene para usted, que solamente usted las puede tomar. No sirve que alguien ore por usted o que la iglesia ore por su vida. Usted las va a tener que tomar porque son batallas personales y eso se van a tomar según la autoridad que usted tenga. Por eso la diferencia, la gran necesidad de que usted crezca en la autoridad que Dios le da. Amén. Vamos a ver algunos personajes de la Biblia que tenían autoridad. Vamos a ver personas que están aquí en la Biblia que usted va a encontrar que desarrollaron autoridad en áreas de su vida. Usted, cuando no sé cuál es su oficio o lo que usted se dedica, pero cuando usted empieza a hacer lo que su oficio, su profesión, va a ver que cuando tiene más experiencia, tiene mayor autoridad. Y llega un momento que usted puede enseñar sobre lo que usted hace y también puede plantarse en su posición. Esto lo hago y sé cómo se hace. ¿Por qué? Porque uno logra con la experiencia tener autoridad. Bueno, esto pasa en el Señor. En el Señor uno empieza a tener ciertas victorias y llega un momento que uno tiene mayor autoridad por lo que ha experimentado, por lo que ha vivido. Y esto es lo que nos va a dejar la palabra. Acá hay personas en la Biblia que en ciertas áreas tuvieron mayor autoridad. Vamos a ver el primero. Abraham fue un hombre de fe. Usted va a ver las historias de la Biblia que Abraham fue un hombre que tuvo autoridad con respecto a la fe. Y eso hizo que fuera un hombre totalmente
distinto a los demás, a las personas que vivían en esa época. Dice que por la fe que él tenía, Dios se hizo amigo de él. Qué maravilloso ser amigo del Señor, ¿verdad? Bueno, por la fe él tuvo mayor autoridad y tenía tanta fe que era un hombre respetado inclusive por los vecinos, por las naciones vecinas, porque por su fe hacía que muchos lo reconocieran, ¿no? Se hizo famoso por la fe que él tenía. Bueno, entonces Abraham logró tener fe y esa fe hizo que él tuviese autoridad delante de la sociedad. Era respetado por eso, por ser un hombre de fe. Vamos a ver a otro en la Biblia. Moisés tenía comunión íntima con Dios. Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios. Eso le dio autoridad. Amén. Le dio autoridad. Los que estaban bajo su gobierno lo respetaban por esta razón, porque sabía que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Es muy importante esto, que usted tenga comunión con Dios, que usted pueda tener una relación con el Señor. Eso le va a dar a usted autoridad. Llega un momento que muchos van a decir, a este Dios lo escucha, a este Dios lo oye. Dios tiene comunicación con él, tiene comunión con él. Y eso a usted le trae autoridad. Y llega un momento que hasta el diablo lo tiene que respetar. Hasta los demonios. ¿Por qué? Porque usted tiene comunión con Dios, habla con Dios. Eso le va a dar autoridad. Otro personaje, Eliseo, tenía una integridad incorruptible. Era un hombre intachable. Eliseo, si usted lee en la Biblia, va a ver que se manejaba en medio de los gobiernos, en medio de la política. Eliseo era un hombre que estaba en medio de los reyes, en el palacio. Es como si ahora hubiese alguien, un ministro, en medio de la casa de gobierno, en medio de la política, en los medios de comunicación, hablando de Dios y de política. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. ¿Cómo no salir manchado de todo ese ambiente? Bueno, Eliseo se manejaba, pero era tan íntegro que eso le daba autoridad. Nadie le podía decir, vos recibís coimas, vos contás plata en las oficinas, nadie. Era un hombre intachable, era tan intachable que nadie lo podía corromper y por eso tenía autoridad. Y los reyes, los gobernantes lo escuchaban y obedecían su consejo de parte de Dios porque era un hombre totalmente íntegro. Eso les daba autoridad. Otro personaje de la Biblia también que vemos, Isaías, era un hombre humilde que Dios lo usaba y eso le daba autoridad. La humildad te da autoridad. Amén. La humildad te da autoridad. Nunca te creas algo que no sos. Y si sos algo, nunca te desubiques. Y más en las cosas de Dios. Si sos una persona bendecida por Él, bueno, no pierdas tu lugar y nunca dejes de ser humilde y eso te va a dar autoridad. Otro personaje de la Biblia, Pablo. Pablo era un hombre que también fundamental en la historia del cristianismo, pero no solamente lo vemos ahora, sino que se notaba cuando él vivía, cuando él predicaba. Era un hombre que prácticamente hizo más que todos los demás discípulos. Era un hombre que escribió libros y cartas que hoy tenemos, fundó iglesias, hizo una obra maravillosa. Pero no solamente era un cristiano destacado, un hombre de Dios destacado, sino también era un hombre famoso de la época. Era un intelectual, un hombre que era reconocido por todos los filósofos, los historiadores, porque era un hombre muy preparado. Pero era un hombre que tenía claro lo que tenía que hacer. Su misión no era hacerse famoso, su misión era servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, servir al llamado que él tenía, que era servir al Señor, predicar el Evangelio. Bueno, eso le dio autoridad, eso le dio autoridad.
Si hay algo que debemos aprender, y en esto quiero compartirlo, si usted quiere tener autoridad como padre, como líder, tiene que tratar de tener en claro qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces, como los padres de familia, no muestran una visión clara en su hogar. Y eso trae confusión a toda la familia, a todo el hogar. Otros como líderes también no tienen una visión clara de lo que quieren, a dónde van. Muchos pastores les pasa esto. Y esto hace que esos líderes pierden autoridad. Esos líderes no muestran un rumbo claro a la gente que tienen a cargo y eso les hace perder autoridad. Amén. Y después Jesús. Jesús cumplió todas las otras 5 condiciones, ¿no? Jesús fue un varón que tenía fe, como Abraham, fue un hombre que era íntegro como Eliseo, un hombre intachable, un hombre que tenía comunión como Moisés, que hablaba con Dios, buscaba a Dios. Jesús siempre buscó a Dios, siempre. Y también un hombre que tenía la visión clara, como Pablo, sabía a dónde iba. Fíjese que Jesús también tuvo la tentación, porque muchos se le ofrecían, de ocupar un cargo político. Muchos, como lo veían que tenía carisma, lo querían poner como una persona que libere a Israel de los romanos. Lo querían poner como gobernante, pero Jesús sabía que ese no era su lugar. Él tenía que venir aquí a la tierra para pagar por nuestros pecados e ir a la cruz y luego resucitar. Tenía una visión clara, amén. Y eso es lo que nosotros debemos encontrar, saber bien qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro propósito, y eso nos va a dar autoridad. ¿Vamos a leer la Biblia? Bueno, vamos a leer la historia que hemos leído del centurión. Está en Lucas, capítulo 7, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, una ciudad, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a esta palabra. Aleluya. Bueno, acá vemos la historia de este hombre que era un hombre importante, pero un hombre que buscaba a Dios. El centurión era algo que se destacaba y que vamos a destacar nosotros. Era un hombre que, a pesar de que venía de una nación que no creía en Dios, los romanos, era una nación pagana, pero era un hombre que había hallado gracia con Israel. Le agradaba al pueblo de Israel, y dice aquí, por lo que hemos leído, que este centurión les había construido una sinagoga, una iglesia. Era una persona que por el lugar donde estaba
tenía riquezas y les había construido una iglesia a los judíos. Y por esto los ancianos se acercan a Jesús y le dicen, sería bueno que le concedas un milagro, que hagas algo, porque nos ha edificado una sinagoga, tiene a su siervo en grave estado, un siervo que él amaba mucho, concederle el milagro. Pero también lo que vamos a hacer énfasis en este mensaje es en la autoridad que él manejaba y que él entendía. Si hay algo que pudo hacer el centurión que le sirvió fue aplicar la experiencia en su vida para las verdades de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender para crecer. Usted trate de todo lo que lee, lo que escucha y aún lo que experimenta en la vida, aplicarlo a su experiencia personal, aplicarlo. Hermano, aplique este pasaje para usted, aplíquelo para su vida, que no quede solamente como conocimiento de lo que usted recibe de Dios, sino que pueda usted aplicarlo. Si hay algo que deseo como predicador, es que usted aplique ese mensaje para usted. Y si usted quiere tener autoridad, debemos aprender de este centurión. El primer punto es muy importante. ¿Cuántos quieren crecer en autoridad? Que tengan la autoridad que Jesús tenía, que cuando decía que sea sano, el enfermo se sanaba. Bueno, para crecer en esta autoridad hay que entender algo que era fundamental y que el centurión lo pudo aplicar. El centurión aplicó su experiencia. Él pensó, yo soy un hombre de autoridad. Amén, yo soy un hombre de autoridad y cuando doy órdenes, esas órdenes se cumplen. Cuando le digo a este que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. ¿Por qué? Porque soy una autoridad que se debe respetar. Y él sabía que como Jesús también era un hombre de autoridad, él si enviaba la palabra de que el enfermo sea sano, iba a haber sanidad. Eso era algo básico en la autoridad. Amén. Pero para que el centurión entendiera esto, de que él era un hombre de autoridad, tenía que entender algo que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. Para ser alguien que tiene autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Es fundamental. Si usted quiere tener autoridad, tiene que aprender a vivir en autoridad, a vivir bajo una autoridad. Amén. Esto es fundamental. El centurión no tomaba las decisiones por sí mismo. Él estaba bajo la autoridad del imperio. ¿Quién le había dado la autoridad de ser centurión? El imperio romano, ¿verdad? El imperio lo había puesto en esa nación y el imperio lo había puesto para que gobernara sobre todo ese pueblo y para que diera las órdenes. Así que es muy importante esto. Para tener autoridad dada por Dios, nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Entienda esto que es fundamental. Si usted se maneja solo, bueno, pierde autoridad. Si usted hace lo que quiere, pierde autoridad. Así que, ¿cuál es la primera autoridad que tenemos? La de Dios. La de Dios. No nos salgamos de esa autoridad. Y eso es lo que nos da autoridad. Quiere decir que lo primero que tenemos que entender para tener autoridad de parte de Dios es estar bajo la autoridad de Dios. No nos salgamos de esa autoridad. Y para estar bajo la autoridad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerle caso a Él. Hacerle caso. Por eso, hermano, aprenda esto y no se salga de la autoridad de Dios. Y eso le va a dar autoridad a usted. El mundo, las tinieblas, los ángeles, todo el mundo espiritual nos ven y observan si nosotros estamos bajo autoridad. Y hay de nosotros, de los cristianos, cuando nos salimos de la autoridad de Dios, cuando uno hace lo que quiere, eso es lo que nos hace perder autoridad. Y muchas veces pasa que nuestras oraciones no tienen poder. Oramos y no pasa nada. Cuando hablamos de Dios nadie nos escucha, nadie nos presta atención. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos salido de la autoridad de Dios. Así que, primer punto, para tener autoridad tenemos que aprender a vivir bajo autoridad.
Y en esto también depende en todas las normas en la vida. No solamente la Biblia es clara, dice, a veces decimos respetar a Dios, pero no respetamos a las autoridades más cercanas, líderes, pastores, autoridades civiles, gobernantes, jueces, policía. También para tener autoridad tenemos que respetar toda clase de autoridades. ¿Me entiende esto? Usted respete los que están bajo relación de dependencia, tienen su jefe, su patrón. Bueno, tiene que respetar porque esa es su autoridad. Y si tu patrón te dice hacer tal cosa, no podés hacer lo que querés porque ellos te pagan, tenés que obedecer. Amén. Eso te va a dar autoridad. Y el día que tengas un emprendimiento, una empresa, te va a dar autoridad de poder dar órdenes porque vos sabés vivir bajo autoridad. ¿Me entiende esto? Esto es fundamental. Si el inspector de tránsito te dice que tenés que ir despacio, tenés que ir despacio. Si la policía te dice por acá no puede pasar, usted tiene que obedecer porque es respetar la autoridad. Si el juez te dice pague, si el juez te dice haga tal cosa, respete esa autoridad. No ore para que el juez se muera. Amén. Respete, porque son autoridades puestas por Dios. Pague los impuestos, por supuesto, cumpla la ley, porque estamos bajo autoridad. Y eso nos da mayor autoridad. Amén. ¿Entiende esto? Vivir bajo autoridad. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. En la iglesia tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Tiene que haber alguien que maneje la iglesia, alguien que decida, un pastor. Tiene que haber un líder, tiene que haber ciertas personas que estén encargadas de ciertas áreas. Y eso también, como creyentes, tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. No podemos hacer lo que queremos, sino que tenemos que aprender a aplicar esto. Esto aún desde los comienzos la iglesia estuvo siempre bajo la autoridad de discípulos, de los apóstoles, de diferentes líderes. Siempre hubo alguien que guió el rebaño y tenemos que aprender a vivir de esta manera. Hay muchos creyentes que no están de acuerdo con las estructuras de la iglesia. Dice, la iglesia está hecha por hombres y no me gusta, yo quiero seguir a Dios y no a los hombres. Yo he escuchado muchas veces este pensamiento, pero hay que pensar cómo sería si alguien no toma decisiones. ¿Cómo sería la iglesia si alguien no organiza, si no planifica? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos que aprender. Si queremos tener autoridad, debemos estar bajo una autoridad. Y esto es fundamental. Segundo punto, para tener autoridad tenemos que reconocer a las autoridades. Reconozca a sus autoridades. Usted seguramente en su ámbito tiene ciertas autoridades, hay que saber reconocerlas. Si hay algo que aprendemos de este centurión es que reconoció la autoridad que Jesús tenía. Vio que Jesús nunca había hablado con él, pero vio que por lo que escuchaba, vio que Jesús era un hombre de autoridad y que cuando él daba la palabra se cumplía. Bueno, hermano, reconozca cuáles son las autoridades en su vida. Reconozca, y eso a usted le va a dar mayor autoridad. Reconozca a sus jefes, reconozca a las autoridades municipales, reconozca, usted debe saber quién es su intendente, quién es su gobernador, quién es su presidente, quiénes son los que mandan, qué autoridades usted tiene, reconozca, no las subestime, reconozca y fíjese lo que dice la Biblia, que aún tenemos que orar por nuestras autoridades. Reconozca en la iglesia quiénes son sus autoridades, cuáles son las autoridades de la iglesia. Aprenda a reconocer porque eso a usted le da mayor autoridad. ¿Me entiende? Pero es importante reconocer. Cuando somos rebeldes o cuando subestimamos a las autoridades, el síntoma es que no sabemos quién es la autoridad. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Pero cuando tenemos interés, porque queremos vivir bajo autoridad,
nos interiorizamos quiénes son las autoridades. Y eso nos va a dar mayor autoridad. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, siga la palabra, reconozcamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en este punto es muy importante entender que se ha distorsionado mucho la palabra autoridad. Muchos tienen una imagen de que el que tiene autoridad manda, maltrata, hace las cosas mal, se aprovecha de su poder, se aprovecha de su gobierno. Y entonces la palabra autoridad se ha distorsionado tanto que muchos hasta la desprecian, lo toman como algo malo. Pero en realidad, si respetamos, si aprendemos a vivir en autoridad, las cosas van a funcionar mejor. En el mundo terrenal, pero también en el mundo espiritual. En el mundo espiritual también vamos a aprender a que la autoridad de Dios se manifieste más, a que las cosas funcionen mejor. Por eso abandonemos esa idea de que el que manda es malo, o el que da órdenes o el que organiza, no está bien que lo haga. Pongámonos en un lugar en donde debemos reconocer a los que son autoridad, y yo le agregaría algo más: orar por toda clase de autoridades. Ore, bendígalas. Si usted tiene algún conflicto con alguien que es autoridad suya, como puede ser su jefe, como puede ser un juez o una autoridad de gobierno, usted no las maldiga, sino bendiga, y Dios va a ver la actitud que hay en su corazón. Bendiga a esas personas y ore por esas vidas. Y estoy seguro que eso le va a dar mayor autoridad a usted en el mundo espiritual. Así que tenga cuidado cuando alguien que está en autoridad sobre su vida, usted enseguida maldice, porque eso le va a traer problemas y le va a hacer perder autoridad en el mundo espiritual. Trate de obedecer, de respetar y aún orar por ello, y eso le va a dar autoridad en el mundo terrenal, pero también en el mundo espiritual. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Usted va a reprender al diablo y el diablo se tiene que ir. Usted va a cortar las maldiciones y las maldiciones se tienen que cortar. El mundo lo ve, los demonios lo ven, que usted es una persona que tiene autoridad. Y tercero, para crecer en la autoridad tenemos que vivir en autoridad, vivir. Tenemos que aprender a que no podemos hacer lo que queremos. Como aquí en el mundo, como ciudadanos, no podemos hacer lo que queremos. No podemos, a veces, si hay algo que produce mucha tristeza es cuando por hacer reclamos a veces no nos fijamos en las prioridades del otro, en las necesidades del otro. Y muchas veces por reclamar nuestros derechos vulneramos los derechos de los demás, ¿no? Y eso es muy importante que entendamos. A veces tenemos que aprender a ceder en reclamos, en derechos propios, para que otros no pierdan sus derechos. Esto pasa en la vida, en el mundo, en nuestra vida cotidiana, y también va a pasar en el Señor. Muchas veces ceder y ponernos bajo autoridad, eso nos va a dar mayor autoridad. Yo muchas veces observo en la Biblia hombres de Dios que renunciaron a sus derechos de experimentar milagros, y muchos hasta en el nombre del Señor sufrieron, tuvieron problemas, pero lo hicieron por amor a otros. Estos hombres que recién compartíamos, Pablo, puedo dar como ejemplo, un hombre que era un intelectual famoso, un gran líder de la iglesia, pero muchas veces fue encarcelado, y él era un hombre inclusive que era ciudadano romano, nadie ni lo podía tocar, pero él renunciaba a sus derechos con tal de que otros experimentaran bendiciones, otros crecieran. Y eso le daba mayor autoridad. ¿Por qué? Porque vivía en autoridad. Y eso es lo que tenemos que también
como creyentes, aprender a experimentar. Amén. Que muchas veces no nos debemos poner en el Señor, en nombre de Dios, en una posición egoísta y decir que yo tengo este derecho y no me muevo de esa situación, sino a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y eso te da autoridad. Y quiero terminar con este ejemplo. Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Pero en un momento dice que Él no se aferró a eso, sino que vino a la tierra a pagar por nuestros pecados. No tuvo nada de qué aferrar, no quiso aferrarse de ninguna clase de autoridad y renunció a su autoridad con tal de hacer lo que Dios quería. Y dice que vino, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz con tal de que nosotros tuviésemos un lugar. Eso también es autoridad. Estar dispuesto a renunciar a todo por hacer lo que Dios quiere. Amén. Y renunciar aún a nuestros deseos, derechos. Renunciar aún hasta lo que queremos que Dios nos dé. Dejar todo con tal de que Dios se manifieste. Esto nos da autoridad. Esta es la mejor autoridad y el mejor ejemplo es el de Cristo. Amén. Despojarse de todo, aún de los derechos que Él tenía, con tal de hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Lo puso en la autoridad más alta. No hay nombre sobre el nombre de Cristo. Amén. No hay nombre. Toda rodilla se va a doblar ante el nombre del Señor. Aleluya. Si reprenderíamos al diablo en el nombre de la asociación evangélica, el diablo ni se mueve. Si lo reprendo a los demonios en el nombre de Rubén, menos. Pero cuando reprendo al diablo en el nombre del Señor, el diablo se tiene que ir. Cuando reprendemos los demonios en el nombre de Cristo, los demonios tiemblan. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Por eso le animo a que experimente lo mismo. Cuando usted tiene una maldición, cuando tiene un problema, cuando ve que hay alguna situación difícil en su vida, reprenda esa situación con autoridad. No en su nombre, no en nombre de los evangélicos, no en nombre del cristianismo, en nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y el diablo va a temblar. No va en su autoridad, va en el nombre del Señor. Las maldiciones se van a cortar, los problemas se tienen que ir, porque usted tiene autoridad espiritual dada por Dios. Por eso, hermano, póngase y viva bajo autoridad. Métase bajo autoridad y reconozca todas las autoridades. Bendígalas, y eso le da autoridad espiritual. Y si usted tiene autoridad espiritual, va a tener victoria. Va a deshacer las obras de las tinieblas, aquellas que se levanten en contra suyo y aquellas que usted vea que se han levantado en contra de otros. Usted va a ir en el nombre de Jesús, se va a levantar y va a deshacer toda obra de las tinieblas. Autoridad dada por Dios, autoridad impartida por el Señor. Tome esa autoridad y úsela. No la deje, no la subestime, no piense que es para otros, es para usted. El Señor se la ha dado a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. Tomemos esa autoridad y usémosla con responsabilidad, con sabiduría, con inteligencia. Usemos la autoridad que Dios nos ha dado y pongámosla en práctica para deshacer toda obra del enemigo. Eso es lo que Dios nos ha dejado. Así que, hermano, use la autoridad que Dios tiene, que Dios le ha dado a usted como cristiano. Úsela, pero no deje para usarla dentro de unos años. Úsela ya mañana, cuando usted se enfrente a alguna situación adversa, póngase a orar y dígale: Señor, yo en el nombre de Jesús declaro y creo en un milagro. Suelto un milagro.
como hicimos en esta mañana cuando oramos por los que están enfermos en otros lugares. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que son sanos, son libres. Y yo estoy seguro que algo va a suceder, porque es la autoridad que Dios le ha dado a todos los cristianos. Amén. ¿Está preparado para usar esa autoridad? Bueno, yo le invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. No conozco a todos, pero sé que todos tenemos conflictos, batallas, problemas que hay que superar, que hay que vencer. A veces están dentro nuestro. Hay gente que está aquí que tiene problemas en su interior, en su alma. Bueno, yo le animo que a partir de hoy use la autoridad que tiene como hijo de Dios. Ore y reclame un milagro. Y hay cosas que están alrededor de su vida que son malas, que se tienen que ir. Porque en el nombre de Jesús deshacemos toda obra del mal. Amén. Aquellos que están atormentados y creen que les han hecho trabajos de brujerías, de ocultismo, no es tiempo de tener temor. Es tiempo de usar la autoridad de un cristiano y decir: yo deshago toda clase de maldiciones. Deshago ese trabajo, esa brujería. Yo corto con ese trabajo que me hicieron. No es para tener temor, no es para estar atormentado, andar con miedo. No, es para ponerse en un lugar de autoridad. Y usted va a ver que Dios, que le dio esa autoridad, Él le va a dar la victoria. Usted va a ser libre. Así contra la enfermedad o contra cualquier problema que usted tenga, ponga en marcha, ponga en función la autoridad que Dios le ha dado. Y va a experimentar cómo Dios obra en su vida, cómo Dios obra en otros. Y eso va a hacer que su vida sea transformada totalmente. ¿Está preparado para eso? Bueno, yo le invito a levantar las manos y dígale a Dios: Señor, ayúdame a poner en práctica la autoridad que me diste como hijo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si hay algo en mi vida que me hace perder autoridad como ciudadano, como cristiano, te pido que me ayudes a cambiar. En el nombre de Jesús. Señor, que tu espíritu, que ese espíritu de poder, me transforme, me cambie. Y si hay algo que frena esta bendición en mi vida, que en esta mañana se corte. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús declaro que voy a tener victoria. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones para todos.